Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes. Estaba pensando sobre qué hablar, creí que no surgiría un tema, pero debido a que salió a la luz este mapa publicado por The Economist en el que se indica que a nuestro país llegarán las vacunas en su totalidad recién en el 2022, aparecieron en tendencia dos nombres, el del señor Omar Cairo, quien hace mención justamente a las vacunas, y el del comando vacuna. Así que hablaremos tanto de lo que dijo el señor Cairo como de lo que se ha estado diciendo acerca del comando. Vamos primero con el señor Cairo. Él es un abogado con magíster en Derecho Constitucional de la Católica. Actualmente es profesor en esta universidad y ahora creo que varias cosas tienen un poco más de sentido para mí. En fin, cuando se dio la vacancia a Vizcarra, el señor Cairo comenzó a dar entrevistas valiéndose de su profesión de abogado para informar, entre comillas, sobre la vacancia. Una de las cosas que lo escuché decir en un programa de Cecilia Valenzuela fue que la vacancia fue inconstitucional de manera manifiesta, porque el artículo 113 de la Constitución no permite destituir al presidente por los motivos que señalaba el Congreso. Una vez más vemos esgrimirse esta teoría también usada por la señora Rosa María Palacios. Pues evidentemente, y como sabemos, el presidente no fue destituido, sino vacado. Obviamente, en esa misma entrevista, el señor menciona algo que la señora Palacios también ha dicho repetidas veces, y es que la vacancia por incapacidad física o moral permanente hace referencia a algún mal físico o mental. Otro más, al igual que la señora Palacios, que en mi opinión nos quiere agarrar de cojudos. No sé en qué parte del mundo la moral equivale a algún problema o enfermedad mental. Bien, el señor ha dado diversas entrevistas en las que palabras más, palabras menos dice lo mismo. Sin embargo, en un artículo o libro que publicó no me queda del todo claro, pero bueno, en este escrito, que es de su autoría, el señor Cairo dice lo siguiente: no lo miren para efectos de alcance, eso después se verá, pero mientras tanto el país no puede estar gobernado por un bribón abierto. El país tiene que defenderse con el juicio político, que no lo olviden, protege la dignidad del cargo. Esto lo dice refiriéndose a la vacancia por incapacidad moral permanente. Por cierto, en la entrevista de la que les estoy hablando también menciona que la vacancia no es un juicio político y en su texto indica que sí lo es. Entonces, ahí tuvimos a Cairo en entrevistas y a Cairo cuando escribe. Ahora, después de semanas de, a mi parecer, defender a Vizcarra sin decir que lo hacía, porque obviamente en sus entrevistas hacía alusión a la Constitución para, según él, aclarar el tema y que las personas estuvieran bien informadas, pero bueno, después de semanas de, a mi parecer, defender a Vizcarra, el señor Cairo lo que ha hecho ahora es publicar esto en su Twitter. Leamos lo que dice. Retraso en aplicación de vacuna anti-19 es porque Perú se distrajo en destituir presidente, entre paréntesis golpe de estado, 6 días de gobierno de facto, inacción, renuncia de gobernante de facto, salida a golpe de estado, mientras otros países avanzaban en obtener la vacuna. Y obviamente todos sus seguidores le comentan cosas como, y también las vamos a leer algunas: no se olvide del sabotaje que hacen al actual mandatario. Completamente de acuerdo. Congreso del Perú y Merino de Lama, ahí tienen los resultados de su chamba a favor del pueblo, entre comillas. Para variar, 105 corruptos que ponen trabas. Ja, 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 ja. Si no, no, ese es un comentario más bien en contra de lo que el señor Cairo opina. A ver, vamos a ver más mensajes. Acá sigue. Exacto, esa es la verdad. El Estado estuvo paralizado cerca de 2 semanas. ¿Acaso no trabajan y no se dan cuenta de cuánto afectó el golpe del 9 de noviembre? Hemos perdido tiempo valiosísimo y todo gracias a este Congreso. Toda la razón. Es cierto, pero bueno, ya está hecho. Gracias a los golpistas. Ojalá que en estos días nos diga con qué otros laboratorios han firmado para obtener las vacunas, como está diciendo el MINSA. Ojalá. Y así varios comentarios más, obviamente la mayoría diciéndole básicamente chi, señor Cairo tiene toda la razón, pero voy a tener que discrepar tanto con él como con la primera ministra Bermúdez, que en su entrevista con Rosana Cueva comentó que el tema de la vacancia contribuyó a la demora de la adquisición de las vacunas y... No nos vengan con esa historia. Así sea verdad lo que dice el señor Cairo, que la vacancia hasta la asunción de Sagasti duró 2 semanas, se supone que desde agosto, es decir, hace 4 meses, el gobierno anunció, y les voy a leer lo que
lo que dijo el señor Vizcarra. Ya estamos en conversaciones con 5 laboratorios para hacer la adquisición de 30 millones de vacunas, es decir, para más del 90% de la población. Son laboratorios que ya están en la fase 3 de la producción, la última fase con prueba clínica en personas. Y no solo eso, sino que en ese mismo discurso presentó una proyección que indicaba que a fines del 2020 o inicios del 2021 llegarían al país las vacunas de Sinovae e Instituto Butantan para 6.6 millones de peruanos y que las vacunas de los otros laboratorios arribarían en el primer semestre del 2021 o a lo largo de todo ese año. Además, hay que tener en cuenta que la ministra de Salud es la misma, o sea, ni para decir que recién se está acomodando en el puesto. Y no solo eso, sino también que antes de ser ministra fue del comando COVID, así que bien empapadita en el tema está. Ni siquiera entiendo por qué la nombraron de nuevo como titular del Ministerio de Salud si cuando reemplazó a Zamora al final terminó siguiendo la misma línea que tantos muertos causó. Y ahora, por lo que se ve, va a suceder lo mismo. Pero al final la pregunta es, entonces, ¿se estaban o no haciendo esfuerzos, como le encantaba decir al señor Vizcarra, para conseguir la vacuna? Y como ya he dicho en un post, por favor, 50 céntimos de capacidad de fingir para el señor Cairo, en serio. El gobierno de Vizcarra para mí fue pésimo en general, con mención horrorífica en combatir el virus, y lamentablemente este gobierno, el de Sagasti, viene siguiendo la misma línea. La vacancia de Vizcarra duró días hasta la asunción del actual presidente. Mientras tanto, y si como ya vimos, en agosto Vizcarra ya anunciaba que el gobierno estaba en proceso de adquisición de 30 millones de vacunas, ¿qué fue eso? ¿Puro show o cómo es? Sobre el comando vacuna, bueno, algunos de sus miembros han salido a dar declaraciones, como el señor Antonio Prato, quien ha dicho, y lo voy a leer: la ministra Macetti dijo que esto dependía de los laboratorios, pero es falso, porque si no, los otros países no tendrían vacuna. Recién en 3 o 4 años sabremos cuál fue la mejor vacuna, pero no podemos esperar ese tiempo para decidir la compra. También el señor, y me van a disculpar la pronunciación, Rouche, quien en una entrevista dijo esto. Nosotros estamos haciendo el seguimiento. Quería aclarar, como siempre lo decimos, que nosotros somos un grupo de ciudadanos independientes, sin ningún interés en absoluto. Sí. No trabajamos para el gobierno, para el sector privado, para los laboratorios, ni para nada. Lo que nos interesa es que se traigan las dosis al Perú y se vacune al Perú a todos los que quieran vacunarse. Y esa es una labor prioritaria que tiene que tener el gobierno, y vemos que estamos totalmente atrasados. Bueno, ¿atrasados en qué sentido? Porque el mes pasado, se hablaba de que ya iban a estar en el primer trimestre, que se tenían 9.9 millones en un caso de dosis, otra cantidad de dosis para el segundo semestre. ¿Qué es lo que tenemos seguro y cierto para llegar al Perú en número de dosis? Prácticamente nada. En realidad, nosotros venimos advirtiendo desde julio pasado que se suscriban acuerdos. Y sin embargo, no se ha realizado en algo concreto. Solamente tenemos el acuerdo con Pfizer en una primera instancia que ni siquiera se ha culminado. Tenemos entendido que no se ha suscrito a la segunda parte, es decir, hacer el depósito y los pagos. O sea que ni siquiera el acuerdo con Pfizer, que es el único acuerdo bilateral que existe, lo tenemos asegurado hasta ahora. Entonces, ayer se publicó una extensa entrevista que he dado respuestas, y ya la gente sabe, y todo el mundo sabe, que en realidad nos faltan dosis, nos faltan vacunas, no las tenemos como se habían ofrecido, ¿no? Entonces, habría que hacerse en este momento 3 preguntas. 1, ¿por qué no se han suscrito los acuerdos, los convenios? 2, ¿quiénes serían los responsables de que no se hayan suscrito estos convenios? Y 3, ¿quiénes son los más afectados? Después de estas declaraciones y de la información que vimos que dio The Economist indicando que las vacunas en su totalidad llegarían a Perú en el 2022, muchas personas comenzaron a criticar a este comando. Les voy a poner por acá unos tweets para que pongan pausa y los lean si desean, pero toquemos el tema de una vez. Así como no tiene sentido, por lo menos para mí, echarle la culpa de la demora de la compra de vacunas a la vacancia de Vizcarra, también o tampoco tiene sentido querer culpar al comando vacuna.
Este comando no tiene la facultad de gestionar ni realizar las compras. Esas son responsabilidades que le corresponden enteramente al gobierno. Como ellos mismos indican, son privados que tuvieron la iniciativa de juntarse y crear el comando vacuna por cuenta propia. Se encargan de averiguar, establecer relaciones aprovechando sus contactos internacionales y de recomendar, pero al final depende del gobierno tomar una decisión o tomar o no esos consejos que les da el comando vacuna. Yo sé que en sus corazoncitos late el nombre de Vizcarra, pero la culpa es especialmente de su gobierno y en todo caso del señor Sagasti también, que ya lleva casi un mes a la cabeza del país, tiempo en el que ha podido procurar componer aquello que se haya hecho mal. Además, como ya sabemos, tiene la misma ministra de Salud, la señora Macetti, a quien deberíamos pedirle que nos explique lo que ha sucedido, qué es lo que se ha hecho durante todos estos meses o si no se ha hecho nada. Bueno, obviamente nunca van a ser tan sinceros, pero bueno, las explicaciones deberíamos estar pidiéndosela en todo caso a ella y no al comando vacuna. También es cierto que el comando vacuna ya venía advirtiendo desde julio la necesidad del gobierno de ponerse las pilas y de ser célere en la firma de contratos para adquirir las vacunas. Voy a leer una declaración del señor Neuhaus de este mes, o sea, del mes de julio, y dice lo siguiente: tenemos que entender que vamos a competir con varios países para obtener la vacuna. Son millones de personas las que querrán vacunarse. Hemos visto cómo en el caso de medicinas para el tratamiento del COVID-19, países como Estados Unidos las han acaparado. Tenemos que evitar que eso ocurra con la vacuna. Carlos Neuhaus tiene buenos contactos con diplomáticos y se está trabajando directamente con Cancillería para la coordinación internacional. Como ven, el comando aconseja, guía, pero el gobierno hace caso o no. No es culpa de ellos finalmente si se ha podido o no obtener las vacunas a tiempo. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Creo que esta vez va a ser un video corto, mejor. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Les mando un beso y un abrazo. Chao.